France 24 realiza el cubrimiento del relevo generacional en Cuba y el cambio de presidencia con la salida de Raúl Castro. Continuamos en France 24 con la información más importante del día. Y así es que comenzamos con nuestro segundo especial informativo sobre la isla que vive días históricos. Raúl Castro dejó la presidencia, que fue asumida por Miguel Díaz-Canel. Por primera vez, los destinos de ese país los dirige alguien nacido después de la Revolución de 1959. Hoy nos acompaña por segundo día el profesor Daniel Cubilledo de la Universidad Javeriana de Colombia y doctor en Relaciones Internacionales. También estamos con nuestro corresponsal José Goitía desde La Habana. Vamos a analizar juntos lo que pasa en Cuba, pero primero este informe de la jornada. Continuidad. Ese es el mensaje en el que hizo hincapié el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante su posicionamiento después de conseguir 603 de los 605 votos de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En Cuba, por decisión del pueblo, solo cabe darle continuidad a la obra, unidas las generaciones nacidas y educadas en la revolución y la generación fundadora, sin ceder ante las presiones, sin miedo y sin retrocesos, defendiendo nuestras verdades y razones, sin renunciar a la soberanía e independencia, a los programas de desarrollo y a nuestros sueños. Raúl Castro, quien sigue a la cabeza del Partido Comunista Cubano, no tardó en manifestar su apoyo al nuevo presidente. Y cuando yo falte, que más adelante me refiero aquí, que continúa como primer secretario hasta el año 21, pueda asumir esa condición de presidente de los Estados, de presidente del Consejo de Estado de Ministros y secretario general del Partido Comunista, primer secretario del Partido Comunista. La nominación dejó a los cubanos entre la esperanza y la indiferencia. Para mí cualquiera es igual, mientras que sea para el bien del país y del pueblo, cualquiera es igual. Bien elegido, una gente joven, emprendedora, con buenas otras perspectivas, y pienso que sea apoyado por todo el mundo para que este país salga adelante. Canel anunció que la conformación de su Consejo de Ministros se decidirá en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Vamos a comenzar con el análisis de esta noche. Profesor Daniel Cubilledo, bienvenido nuevamente a France 24 y háblenos acerca de su perspectiva después de esta jornada en la que se confirmó el liderazgo de Miguel Díaz-Canel para la isla. Buenas noches, Ángela. Bien, yo creo que ha sido una jornada en la que no ha habido grandes sorpresas. Se han ratificado todas las personas nominadas a todos los cargos. En primer lugar, obviamente, el presidente de los consejos de Estado y de Ministro, Miguel Díaz-Canel, prácticamente con el 100% de los votos, y también el primer vicepresidente, los 5 vicepresidentes y el resto de miembros del Consejo de Estado con un porcentaje también cercano al 100%, lo cual expresa que hay un consenso también en esa candidatura, ¿no? En esa candidatura única, que dentro de los diputados hay un consenso. En ese sentido, bueno, yo creo que no hay sorpresas. La segunda cuestión que destacaría es el mensaje, ¿no? Tanto el discurso de Raúl Castro como el de Miguel Díaz-Canel, donde efectivamente han subrayado la cuestión de la continuidad. Yo creo que también son conscientes de la gran atención internacional que tienen y toda la especulación que hay en torno a cuál será, digamos, las políticas o el perfil del nuevo presidente. Entonces creo que también han insistido mucho en este mensaje de continuidad. Sobre todo el discurso de Miguel Díaz-Canel ha sido muy contundente, ha reivindicado el legado histórico de Fidel Castro, incluso ha señalado a Raúl Castro como una de las personas que va a seguir teniendo una responsabilidad o a la que se le va a consultar las cuestiones más importantes, en tanto en cuanto es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y yo creo que esas dos cuestiones son quizás las más resaltables de la jornada de hoy. Y eso vamos a irlo desarrollando a lo largo de este especial, profesor. Mientras tanto, vamos a empezar con algunos datos. Cuba fue gobernada durante 59 años por los dos hermanos que lideraron la revolución, Fidel y Raúl Castro. Y el Estado y la sociedad han estado bajo control de un partido único, el comunista. Ahora, por primera vez en la presidencia, está alguien que nació después de la revolución.
Fidel Castro fue uno de los mandatarios del mundo con mayor influencia y recordación para el siglo XX desde la década del 60, cuando se hizo al poder de Cuba y enfrentó a una decena de presidentes de Estados Unidos, y esto pues llevó al país al conocido embargo económico y aislamiento cubano. Sin embargo, también le dio bastante fuerza a Cuba por marcar la diferencia dentro de la región. José Goitía, ¿cuál es su resumen de esta jornada? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decirse, pero una cosa que un poco extraña, ¿no?, es que el nuevo presidente haya hablado 20 minutos y el antiguo 1 hora y 34 minutos, exactamente. O sea, un poco que vi a Díaz-Canel algo tímido, ¿no? O sea, que hizo un discurso de compromiso, explicando bien dónde se ubicaba, que la revolución va a seguir, aquí no se va a restaurar el capitalismo, como lo que se dijo, cualquier decisión será consultada con Raúl, y alguna que otra frasecita que hacia la juventud. Pero digamos, lo que a mí me sorprende mucho es una serie de detalles que dio Raúl Castro que nunca había dado. Por ejemplo, es que casi dice que he construido Díaz-Canel. Porque un momento dado dice, hemos dado en el blanco. O sea, una expresión para decir que ya este es el hombre, como se dice en cubano, este es el tipo, hablando de Díaz-Canel. Porque durante muchos, dice Raúl, incluso hizo una autocrítica, dice que intentaron con varios jóvenes y que no resultaron. Cualquiera que conoce un poco Cuba, no cualquiera, pero sí conociendo bien a Cuba, estamos hablando de Carlos Lage, el antiguo vicepresidente, estamos hablando de Pérez Roque, canciller, estamos hablando de Roberto Robaina, estamos hablando de Stenós, que fue del Minrex también, que fue viceministro. ¿Perdón? Gracias, José, por su intervención. Y bueno, habló poco Díaz-Canel, pero también recordemos que no es recordado precisamente por haber sido uno de los líderes más carismáticos dentro de Cuba. Vamos a seguir con más información. Precisamente hablando de Díaz-Canel, desde 1976 el cargo de presidente y primer secretario estaban en manos del presidente del país, es decir, Fidel y Raúl Castro. Díaz-Canel ha dicho ahora en este discurso pues que da la bienvenida a una nueva era y pues se presentó ante la Comisión Electoral Nacional con su candidatura oficial y ahora es el nuevo presidente del país. Vamos a ver el informe. Miguel Díaz-Canel comenzó su carrera en la política cubana rompiendo estigmas. El joven rebelde con cabello largo que escuchaba música en inglés se volvió en poco tiempo un hombre que seguía la línea del Partido Comunista Cubano. Yo soy como muchos más que hay en este país. Formamos parte de una generación que nació en los 60. Agradecemos mucho toda la formación y las posibilidades que nos ha dado la Revolución Cubana. Formado en esta base política, el ingeniero electrónico de 57 años se desempeñó anteriormente como jefe de partido en la ciudad de Holguín, al noroeste de la isla. Algunos habitantes del lugar lo recuerdan como un hombre serio y con poco carisma, pero que logró embellecer esta ciudad. En 2008, los huracanes Ike y Paloma destruyeron una gran parte de Holguín, algo que Díaz-Canel aprovechó para sobresalir positivamente, ofreciendo inmediatamente ayuda a los afectados. Al año siguiente viajó a la capital cubana para ocupar el puesto de ministro de Educación Superior. Su gestión progresista a favor de una independencia académica es recordada como un intento de modernización de la enseñanza. Su escala en el poder se manifestó años más tarde, en 2013, cuando la Asamblea Nacional lo ascendió a primer vicepresidente de los consejos de estados y de ministros. Raúl Castro dijo en ese entonces que reconocía la firmeza ideológica de Díaz-Canel. En los últimos años, el favorito de los Castro no ha dejado de ser fiel a las ideas de Fidel y Raúl. En varias ocasiones asistió a eventos políticos importantes, viajó a otros países y recibió a varios dignatarios extranjeros en nombre de su gobierno.
El primer vicepresidente cubano agradeció el apoyo de Namibia tras el paso por Cuba del huracán Irma. Miguel Díaz-Canel. Su lealtad al Partido Comunista y al proyecto social cubano lo han llevado hasta donde está. Sin embargo, Díaz-Canel se enfrenta a una Cuba cada vez más despolitizada y consciente de la realidad del país. Por supuesto, también preparamos para ustedes el perfil de Raúl Castro, quien lideró 12 años la isla, primero de manera interina y luego por una década hasta hoy. Raúl ahora se retira, dando fin a casi 6 décadas de gobierno por parte de la familia Castro en Cuba. Y Cuba tendrá un nuevo presidente. Raúl, al lado de su hermano Fidel, durante una insurrección de 6 años contra el dictador cubano Fulgencio Batista, que terminó con la toma de poder de Fidel en 1959. A diferencia del carismático y elocuente Fidel, Raúl evitó la atención durante el mandato de casi 50 años de su hermano, sirviendo como ministro de Defensa. Pero cuando Fidel se enfermó en 2006, el tímido hermano menor tomó el liderazgo interino. En 2008, Raúl fue oficialmente elegido presidente. En un intento por mantener a flote la revolución socialista en Cuba, en 2011 Raúl anunció una serie de reformas a la economía estatal del país, que durante décadas estuvieron congeladas en el tiempo por un embargo comercial encabezado por Estados Unidos. Facilitó los viajes de los cubanos, les permitió tener propiedades, teléfonos celulares, computadoras y mayor acceso a Internet. Sin embargo, las medidas para alentar la iniciativa empresarial y dar mayor autonomía a las empresas estatales cubanas han sufrido varios ajustes y el gobierno sigue ejerciendo un control estricto sobre la economía. Para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo. Castro impulsó la política exterior de la isla y presidió los históricos diálogos de la paz entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC. En 2014, Raúl Castro y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hicieron historia al anunciar la normalización de las relaciones entre estos enemigos históricos, que culminó con una visita a Cuba de Obama en 2016, un avance que sufrió un revés con la llegada de Donald Trump al poder. Raúl dirigió a Cuba durante el luto por la muerte de Fidel Castro en noviembre de 2016. Poco después se anunciaron los planes futuros sobre la jubilación de Raúl. Ahora, la dinastía Castro se hace a un lado en los próximos comicios presidenciales, aunque Raúl Castro seguirá siendo el líder del Partido Comunista, el único partido político legal en la isla. Vamos a escuchar ahora una parte de las palabras de la posesión de Díaz-Canel, en las que habló acerca de la continuidad y la necesidad de preservar el legado de los Castro. Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. Sobre esas palabras vamos a hacer análisis del discurso, profesor Cubilledo. ¿Cuál es ese legado que tendría que proteger Díaz-Canel o que está llamado a dar continuidad? Bueno, el legado en general es obviamente la continuación de la revolución y del socialismo en Cuba. Es decir, que en Cuba no haya, digamos, un regreso al capitalismo, a un régimen económico capitalista, ni tampoco, digamos, a las fórmulas de la democracia liberal que pues, obviamente dominan el resto de los países occidentales. Otro aspecto importante es mantener las conquistas de la revolución, las grandes conquistas de la revolución en materia de educación, de salud, de seguridad social, de acceso y derecho al deporte, a la cultura, etcétera. Ese también es otro legado que además Raúl Castro repite mucho en el sentido de que dice que las reformas hay que llevarlas sin prisa, pero sin pausa, y que lo importante es no dejar a nadie atrás, que nadie va a quedar desamparado. Por eso se opone a las terapias, digamos, de shock, a hacer reformas económicas muy radicales que puedan tener efectos perjudiciales y que de alguna manera perjudiquen a los sectores, digamos, más vulnerables
que por otro lado, como también ha dicho en el discurso, suelen ser los que más apoyo demuestran hacia la revolución. José Goitia, también el del discurso de Raúl Castro y este momento de la historia que estamos viviendo allí en la isla es por las reformas que él mismo ha impulsado. Sin embargo, habla de proteger el legado de la revolución. ¿Cómo es posible que estas dos cosas no compitan o no peleen entre sí y que la isla obtenga lo que necesita para subsistir y para abandonar de una vez por todas el aislamiento? Bueno, en varias conversaciones estas semanas con economistas, por ejemplo, e incluso que hacen referencia al pasado comunista de Lenin, hablando de la NEP, que era la nueva economía política, que era de explicar que se puede mantener el socialismo con herramientas capitalistas. Por ejemplo, Marcelo Higuera dice directamente, dice así, ningún país en este momento prospera sin técnica capitalista de producción, del valor de trabajo. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero más o menos esto es la idea, o sea, mantener lo que acaba de decir el compañero anterior, que explica que hay que mantener todas las cosas adquiridas a lo largo de los casi 60 años, pero obviamente no funciona de un punto de vista de la producción. Cuba, por ejemplo, cuando habla de cambio monetario y todo eso, necesita producir y no produce, o sea, no produce a la altura necesaria. Entonces, mucha gente, y yo pienso que incluso dentro del propio Partido Comunista, están a favor de un sistema de producción capitalista. Ahora, ¿cómo mantener todo lo bueno, para hablar sencillamente, de la revolución con algunos aspectos malos del capitalismo, del sistema capitalista de producción, que es la explotación del trabajo, del trabajador? O sea, esto va a ser uno de los problemas de Díaz-Canel. Bien, claro, se habla del ejemplo de China, de Vietnam, pero a ver cómo será el ejemplo cubano. Pues vamos a verlo con el pasar del tiempo. La disidencia cubana que vive en Estados Unidos, entre tanto, ha expresado su rechazo al nombramiento de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente. Los exiliados aseguran que todo seguirá igual en Cuba y guardan la esperanza de una reacción por parte del presidente estadounidense Donald Trump. El siguiente es un informe de Lori Philippon, adaptado por Laura Garzón. ¡Es el marido de Raúl Díaz-Canel, el asesino! ¡Terrorista! ¡Ya 60 años, ladrones del pueblo cubano! ¡No hay cambio! ¡No hay cambio! ¡No hay cambio! Los exiliados cubanos se reúnen a las afueras de la cafetería cubana más famosa en Miami. Sienten una mezcla de rabia y pesimismo mientras Miguel Díaz-Canel asume como presidente en Cuba. Díaz-Canel es un sucesor preparado por el régimen de Cuba de jovencito en la universidad para mantener el mismo sistema de represión, de terrorismo internacional. Son 60 años de dictadura y no ha cambiado ni nunca va a cambiar, ni que pongas a uno ni que pongas a otro. Es una dictadura criminal, asesina, que va a estar en poder hasta el fin de sus días. 1 millón de exiliados cubanos viven en Miami. Para la mayoría de ellos, la salida de Raúl Castro es una simple ilusión. El 60% de ellos votó por Donald Trump y esperan que él se mantenga firme con el presidente Díaz-Canel. La presente administración que no quiere tener relación directa con el régimen de Cuba, al menos que el régimen de Cuba cambie. Y pedimos a las demás naciones del mundo que no reconozcan al nuevo sucesor de Raúl Castro, que no fue electo por el pueblo. En Florida, las únicas personas optimistas con la nueva presidencia son algunos empresarios. Carlos Aladriga sueña con el restablecimiento de las relaciones comerciales. Los cambios se dan uno a uno, poco a poco, y luego se acumulan. En realidad, es la colección de cambios pequeños que generan grandes cambios, y podría ser que al movimiento progresivo de Cuba se le dé más libertad y haya una apertura, porque Cuba lo necesita. La diáspora cubana ahora espera las reacciones de Donald Trump con la llegada del nuevo presidente a Cuba. Profesor Cubilledo, háblenos acerca de esos cambios y la dificultad para mantener la idea de la revolución y al mismo tiempo que Cuba pueda integrarse económicamente al mundo. Sí, bueno, hay un matiz importante que quería realizar, que hay que diferenciar lo que son elementos capitalistas de elementos de mercado.
El capitalismo es la hegemonía de la propiedad privada, es decir, que tenga la propiedad privada capitalista que tenga un peso fundamental hegemónico en la economía, mientras que el mercado es un mecanismo concreto que ha existido en el capitalismo, pero también en modos de producción anteriores, y que en el socialismo es a la conclusión a la que yo creo que se ha llegado y es a la que aludía el corresponsal, es que efectivamente los mecanismos de mercado deben de jugar una mayor relevancia en el socialismo, y esto es un cambio importante teniendo en cuenta el sistema de planificación centralizada que era el que dominaba en el anterior. Por supuesto, también va a haber pequeña propiedad privada capitalista o propiedad capitalista extranjera, pero la idea es que mientras el sector estatal tenga un peso importante, de alguna manera no va a producir, digamos, las distorsiones o convertirse en un sistema capitalista. Y como lo decía José Goitia, pues es uno de los retos de Miguel Díaz-Canel. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero escuchemos otra parte del discurso del día de hoy en el que habló sobre la continuidad también en temas de política exterior y de no doblegar a Cuba ni aceptar condicionamientos. Escuchemos. Ratifico que la política exterior cubana se mantendrá inalterable y reiteramos que nadie logrará el propósito de debilitar a la revolución ni doblegar al pueblo cubano, porque Cuba no hace concesiones contra su soberanía e independencia, no negociará principios ni aceptará condicionamientos. Jamás cederemos ante presión o amenaza. Los cambios que sean necesarios los seguirá decidiendo soberanamente el pueblo cubano. Así será como enfrentaremos las amenazas del poderoso vecino imperialista. Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha. En Cuba, por decisión del pueblo, solo cabe darle continuidad a la obra, unidas las generaciones nacidas y educadas en la revolución y la generación fundadora, sin ceder ante las presiones, sin miedo y sin retrocesos, defendiendo nuestras verdades y razones, sin renunciar a la soberanía e independencia, a los programas de desarrollo y a nuestros sueños. Siempre estaremos dispuestos a dialogar y a cooperar con quienes, a su vez, lo estén desde el respeto y el trato entre iguales. Profesor Cubilledo, vamos a ver en nuestra pantalla el gráfico que ya hemos repasado desde el día de ayer sobre la población cubana que vive en los Estados Unidos y la que aún habita en la isla. Es un porcentaje bastante grande, son al menos 2.200.000 de cubanos los que habitan en este momento en territorio estadounidense. Miguel Díaz-Canel sostiene que se mantiene la política exterior y que no va a haber, concesiones más de las que ya ha habido con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se puede lograr el cambio si no hay concesiones en política exterior? Bueno, ahí hay dos cuestiones diferentes. La primera es la de la emigración cubana. Esa cifra de 2.200.000 me parece un poco excesiva. Yo creo que ronda más bien el millón de cubanos. Pero sin duda es un porcentaje importante. Aunque hay que decir que la inmensa mayoría, y esto hay múltiples encuestas que se realizan en los últimos años, la inmensa mayoría de los cubanos están en contra, por ejemplo, del bloqueo económico y están en contra de las políticas, digamos, que ahora a las que está volviendo Donald Trump. La mayoría precisamente porque muchas veces estas medidas les perjudica a ellos y les perjudica a sus familias en la isla. Entonces, aunque no estén de acuerdo, obviamente, con el sistema político, algunos de ellos, obviamente, o muchos, sin embargo, están en contra de la política de Estados Unidos. La segunda pregunta, yo creo que la pelota está en el tejado de Estados Unidos. Quien ha impuesto un bloqueo económico, comercial y financiero ha sido Estados Unidos de una forma unilateral. Por lo tanto, Cuba no tiene que ceder, digamos, en ninguna cuestión interna, sobre todo. Es decir, no puede haber una negociación de que la retirada del bloqueo implique cambios políticos en la isla, porque eso es una cuestión injerencista y el bloqueo es una cuestión unilateral. Entonces, la posición de Cuba va a ser la que ha sostenido durante todos estos años, está abierto a dialogar, está abierto a discutir de todos los temas con Estados Unidos, incluso también de los derechos humanos en Cuba, pero también en los Estados Unidos, pero siempre negociando desde una posición de igual a igual. Entonces, son los principios que ha defendido Cuba siempre en política exterior y en concreto en relación con Estados Unidos, y esto se va a mantener. Esa es al menos mi opinión. Bueno, estas cifras que estábamos viendo eran del Banco Mundial, así que bueno, si han de ser cuestionables
Seguramente es por, como usted lo dice, la densidad poblacional va cambiando constantemente. José Goitía, háblenos acerca de cómo ve usted las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante al menos este primer periodo que empieza a enfrentar Miguel Díaz-Canel. Y es que recordemos que Estados Unidos hace una constante exigencia en cuanto a temas de derechos humanos y esa es una de sus imposiciones para eliminar el bloqueo sobre la isla. Bueno, una cosa es cierta y estoy de acuerdo cuando se dice que Estados Unidos en materia de derechos humanos, bueno, si cada semana cae bajo una bala por la espalda un negro en cualquier estado de Estados Unidos, es verdad que es un poco complicado que Estados Unidos venga a exigir derechos humanos o dar lecciones. Obviamente, eso es un poco un problema cuando se sabe lo que pasó en Guantánamo, en la misma Cuba, en Guantánamo, y lo que pasó en Abu Ghraib, en Irak, eso, bueno. La verdad, eso sí es un tema delicado, que incluso Obama siempre fue un poco más suave con eso que lo es Trump. Luego, la exigencia que sabemos todos es elecciones libres, que sabemos de libres, cuando sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, está metida en la historia de intervención rusa, de influencia rusa en las elecciones, o sea, es un tema muy complicado. Hay una cosa sí le puedo garantizar, es que Cuba no va a ceder el tema del multipartidismo. Cuba y sabe que va a funcionar como funcionó en China, funciona en China y en Vietnam, por ejemplo, es que ellos consideran que el multipartidismo de inmediato entra el tema del dinero, entra el tema de financiamiento extranjero, etc. Entonces, sobre este tema va a ser el último que Cuba negociaría. Puede dejar venir, visitar, incluso yo mismo lo he hecho, visitar cárceles y cosas así, y a lo mejor mejorar algunos temas de libertad de expresión, que incluso le vendría bien a Cuba, porque es verdad que se han quedado con antiguos conceptos un poco estalinistas y que deberían mejorar la libertad de prensa y eso. Pero realmente no van a ceder, no lo veo ceder sobre estos temas frente a Estados Unidos. Los voy a invitar a los dos a que veamos el siguiente gráfico porque el Estado cubano y los Castro han sido criticados por numerosas violaciones a los derechos humanos. La libertad de expresión es limitada y los medios independientes son escasos y perseguidos. Activistas de derechos humanos y críticos del sistema son objeto de hostigamiento. Vamos a ver la imagen. En 59 años de castrismo hay control de Internet y de los medios, hostigamiento a periodistas y blogueros independientes, detenciones arbitrarias y persecución a activistas de los derechos humanos y también existe también el tema de los presos políticos que lo hemos hablado durante estos 2 días con ustedes dos. Así que estos son algunos temas en los que ustedes dicen Cuba no cederá mucho. Bueno, yo creo que ahí sí puede haber, pero no como una cesión o una concesión frente a exigencias internas, sino como fruto precisamente del proceso de actualización del socialismo, donde precisamente incluso dentro del ámbito de los medios de comunicación hay una crítica interna desde hace muchos años de que se ha repetido un mensaje muy triunfalista, hay muy poco debate real en los medios de comunicación y que eso no refleja el debate real que hay en la realidad cubana y que es bueno que progresivamente los medios, aunque sean estatales, deben ser públicos. Y por lo tanto puede haber periodistas y personas que vayan a esos medios públicos y expresen sus opiniones sobre la realidad y los problemas reales del país. Esa es una crítica que desde que se impulsó el proceso de actualización, las reformas de Raúl Castro, está vigente y en ese contexto pues es posible que haya una mejora de estas cuestiones. José Goitía, vamos a seguir entrando en el terreno de la crítica. En estos 59 años y pese al bloqueo estadounidense en Cuba, pues se ostentan los índices de desarrollo humano y esperanza de vida más altos en la región y un desarrollo que es notable en educación y salud. Entonces, ¿cómo podemos contrastar esos logros de la Revolución cubana versus las falencias que todavía hay respecto, cuando se les compara, al menos bajo los estándares de la ONU o de otros países de la región? Mira, hoy mismo Raúl Castro ha hablado del tema de subsidios. Es evidente que una caja de amoxicilina, antibiótico conocido en Cuba, porque aquí se llaman por la fórmula y no por marca, por supuesto, y
que vale centavos. O sea, es obvio que esto no va a poder durar toda la vida, porque es verdad que la financiación o el subsidio permanente a muchas cosas va más allá de lo que es aguantable por un país que produce poco, que exporta muy poco, y Raúl lo ha dicho, incluso lo ha dicho dentro del tema del cambio de la moneda y de la reunificación, perdón, no cambio, reunificación de la moneda, y es evidente que yo pienso que se van a poder mantener estos derechos con la educación, el deporte, lo que el colega mencionaba antes, pero siempre que la economía de Cuba mejore, pero seguir así como si fuera una especie de club mediterráneo, o sea, un campo de vacaciones permanente, no va a durar. Y Raúl lo ha dicho, Raúl en particular, lo ha dicho varias veces. O sea que ahí sí van a tener que ponerse a producir, lo cual efectivamente supone inversión extranjera, cambiar el sistema empresarial, del cual sería demasiado largo hablar ahora, pero ¿qué es la clave del sistema cubano? El sistema empresarial está mal, hay que mejorarlo, hay que cambiar los conceptos, darle más autonomía. Una de las cosas en eso es efectivamente la unificación de la moneda, pero se van a conservar, para terminar de responder a su pregunta, se van a mantener todo eso siempre que se produzca más. Hay un sector particular en Cuba y se trata de los jóvenes que no vivieron la revolución y que tienen altas expectativas. Ellos se plantean retos importantes y se los plantean también al nuevo presidente. Veamos el siguiente informe precisamente de nuestro corresponsal José Goitía y de Tristán Ustianowski. Un cambio histórico en el poder cubano. Raúl Castro dejó la presidencia a un líder de la nueva generación. Muchos retos esperan al nuevo mandatario. Dentro de estos, generar nuevas oportunidades para los jóvenes. 60 años pasaron desde la revolución. Lejos de los ideales de sus antepasados, la juventud espera que haya transformaciones. Ya han pasado muchas generaciones de que triunfó la revolución, o sea, son personas de otro tiempo, puede ser que hasta un poquito de otro contexto histórico, y la sociedad está pidiendo cambio. El turismo es uno de los sectores con mayor crecimiento. Además, le ha brindado empleo a miles de cubanos, entre ellos muchos jóvenes. Ofrece perspectivas como lo demuestra Valentino, de 26 años, quien se dedica a restaurar esta casa con el objetivo de hospedar a turistas. Me veo con un poco más de futuro aquí que en Europa. Si ahora mismo yo voy a Europa, no tengo tanto estudio como para ser un buen trabajador o un profesional, aquí todo está por hacer todavía. En Francia, en Europa ya todo está hecho. Lo que tienes es que acostumbrarte a vivir con los problemas. Los problemas al final forman parte de ti, te acostumbras y lo ves todo bien. Desde hace apenas 10 años los cubanos pueden trabajar en el sector privado, una medida que no ayudó necesariamente a consolidar los ingresos de los jóvenes. Tengo dos trabajos porque desgraciadamente tengo uno que no me alcanza, ¿me entiendes? Yo soy joven, quiero vestir, quiero comprarme cosas, quiero ayudar a mi mamá, a mis hermanas, ¿me entiendes? Y lo que bueno, desgraciadamente el único trabajo que tengo no me alcanza. Tengo que tener otro por la noche. Hago guardia de noche. El nuevo presidente tendrá que responder de alguna manera a las expectativas de la juventud, que representa más de un cuarto de la población. Y la economía será un tema fundamental para el nuevo jefe del Estado cubano. La apertura exterior y las reformas se estancan mientras que los llamados cuentapropistas, pequeños empresarios y dueños de negocios esperan cambios. En Cuba, la economía que Raúl Castro deja a su sucesor plantea ya interrogantes. Hoy, 580.000 personas trabajan en empresas privadas, el 12% de la fuerza laboral del país. Llaman a quienes tienen su propio negocio cuentapropistas. Sin embargo, enfrentan restricciones pesadas, sobre todo en el tema del abastecimiento. Adis arrienda habitaciones en su casa de La Habana. No es fácil convertirse en profesional del turismo en Cuba y esta cuentapropista le tiene varios pedidos al próximo gobierno. Contar con un comercio mayorista del que podamos obtener las cosas que necesitamos, que no tengamos que pasarnos un mes sin servilletas, sin papel sanitario, sin productos para el aseo del hogar, que existan las provisiones que necesitamos. En un contexto de recrudecimiento de tensiones con Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump, las reformas económicas están en espera.
El nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, según todos, hereda numerosas tareas pendientes. Necesita, de una manera, yo diría, acelerada, poder captar mucha más inversión extranjera de la que está captando en estos momentos. Ese es el país con el que se encuentra Díaz-Canel hoy por hoy. Hace falta más cuentapropistas, hace falta más cooperativas, hace falta más empresas en Cuba porque realmente la oferta es insuficiente. Muchos de estos nuevos negocios dependen enteramente de la iniciativa individual. Somos aficionados, somos una familia que quiere trabajar como profesional del turismo, pero bueno, no tenemos la capacitación que necesitamos, entonces hay que ir en busca de cursos de cocina, cursos de atención al cliente, de marketing. Otra dificultad para desarrollar los negocios es el limitado acceso a Internet. Bueno, para todos es sabido que los cubanos por el momento, aunque se está trabajando en ello, no tenemos internet en la casa. Que por el momento tenemos que ir al parque, compramos una tarjeta y en esa pequeña hora que tenemos tratamos de insertarnos en las redes sociales para lograr clientes, para lograr publicidad de nuestro negocio. Para consolidar sectores claves como el turismo, Cuba tiene que definir cuál será el espacio futuro de la iniciativa privada. Uno de los primeros puntos sobre el cual será evaluado el nuevo mandatario. José Goitia, su opinión acerca del fenómeno de los cuentapropistas en Cuba. Bueno, a mí, justamente porque hice este reportaje, pero por ejemplo el caso de Valentino me encantó, porque realmente desde años que vivo en Cuba siempre he visto gente loca por irse, jóvenes. Se quieren ir porque bueno, el sueño americano. Y este me encantó porque me explicó, mira, ¿por qué voy a hacer? A ir a un país donde todo está hecho, yo quiero hacer cosas aquí. Y esto es un fenómeno que probablemente se va a ir desarrollando porque la supresión, para volver a inmigración, la supresión de la ley pie mojado, pie seco, que hacía que cualquier joven cubano que aparecía de la manera hasta que cayera del cielo, le daban residencia y podía trabajar, cruzar la frontera por México, llegar en balsa, etcétera. Cuando Obama, que fue una de las últimas cosas que hizo antes de dejar la presidencia de Estados Unidos, cuando suspendió esta ley, muchos jóvenes se ven en la situación de ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Y esto es muy bueno, o sea, bueno, triste para el que tenía el sueño americano, pero muy bueno para el país, porque en realidad toda esa juventud, como se dice en una expresión muy cubana, se van a poner las pilas. Y Valentino es exactamente este ejemplo de una nueva generación, probablemente, de gente que viene, porque sí es verdad, y Raúl lo ha reconocido varias veces, se desvinculó la juventud del Estado cubano. Es verdad que con el tema de Internet, que ya va mejorando, bueno, más o menos, lentamente. Pero digamos que es verdad, sí, muy lentamente, Internet, lo sabemos, pero es verdad que hay una voluntad de reconectar la juventud. No sé si lo lograrán, pero Díaz-Canel seguro que tiene que ponerse para eso. Y Daniel, finalmente, las herramientas, sin embargo, todavía hacen falta para que Cuba pueda surgir desde dentro. Y también le pego otra pregunta más ahí, y es el tema, ¿cómo se ve desde afuera para un analista internacional que Cuba no se ajuste a los parámetros democráticos que exigen los organismos internacionales? Bueno, es que la cuestión es que tu pregunta parte de un presupuesto, que es que los llamados países democráticos realmente hay una democracia real, lo cual es muy cuestionable. Quiero decir, manipulación en las elecciones o, por ejemplo, el dominio que hay, la concentración de los medios de comunicación en los países occidentales en muchos sitios también pone en duda que realmente haya una libertad de expresión cuando la mayoría de los medios están concentrados en unas empresas concretas. Por lo tanto, es un debate muy amplio esa cuestión. Se parte de un presupuesto que es hay unas democracias y hay otros sistemas que no son democracia. Pero si uno va a cuestionarlo profundamente, pues es un debate más amplio. Hay grados de democratización y yo pienso que para que haya una democracia real no necesariamente tienen que haber muchos partidos. El hecho de que haya muchos partidos no garantiza que haya una democracia. Entonces, es un debate, es una cuestión que yo creo que realmente hay que pensarla y hay que pensarla en profundidad. Y que nos va a dar para muchos años. Ya nos queda solamente un minuto de programa, José Goitia. Para finalizar, ¿está cambiando la Cuba que usted conoce? Ah, sí, completamente. Yo llevo unos cuantos años en Cuba. Es cierto que está cambiando.
Lo que sí estoy de acuerdo también, lo que acá se acaba de decir, es verdad que hace falta un debate sobre este tema de la democracia, pero sobre todo Cuba tal vez tenga las herramientas de la democracia. Lo que pasa es que no las aplica bien. Por ejemplo, en el tema de la prensa, yo estoy muy optimista, sin revelar mis fuentes, un buen periodista, pero sé que Díaz-Canel participaba casi semanalmente a reuniones de la prensa y espero que se da sus frutos. Pues vamos a ver qué pasa con eso. De momento, pues hemos llegado al final de nuestro especial. A ustedes, gracias por acompañarnos durante estos 2 días de Congreso en Cuba y de la resolución de toda esta reunión y de este gran encuentro que terminó con la salida de Raúl Castro del poder tras 12 años como presidente del país y la llegada de Miguel Díaz-Canel. Nosotros en France 24 seguiremos informando para ustedes. Quédense con nosotros.